Sean bienvenidos todos a este canal, queridos amigos. Aquí estaremos exponiendo la palabra de Dios. También estaremos desmintiendo ciertas doctrinas que muchas de las iglesias han adquirido con el paso del tiempo. Y hoy vamos a tocar acerca de una de las doctrinas que está tomando mucha fuerza dentro de las iglesias evangélicas. Y me estoy refiriendo a la doctrina del rapto secreto. Pero antes de iniciar, para desmentir este tema, quiero invitarte que ahí donde estés puedas acompañarme en oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por permitirnos estar escuchando esta palabra maravillosa. Por favor, te suplico que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros para llevarnos a toda verdad y mostrarnos, Señor, tu luz, y podamos así llegar al reino de los cielos. Querido Dios, acompáñanos en este momento que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos, como ya lo mencioné hace un rato, esta doctrina está tomando mucha relevancia dentro de las iglesias evangélicas. Y hoy vamos a ver si realmente los textos, los versículos que usan, es como así lo dicen, o es que tal vez está sacado fuera de contexto. Pero antes de entrar a ver la Biblia, vamos a ver dónde se originó, cuál es su origen. Aquí yo he traído información que he recopilado, indagando, buscando para poder traerles. Permítanme dar lectura, dice. La teoría del rapto secreto ha echado raíces en la iglesia evangélica a partir del siglo XVIII en adelante, expandiéndose en América en el siglo XIX. Esta doctrina, que fue desconocida por la iglesia cristiana, ojo lo que dice, por la iglesia cristiana por más de 1700 años, ahora es parte de la escatología evangélica, como si fuera una doctrina realmente contenida en las Escrituras. Sin embargo, la gran mayoría de los que creen esta doctrina del rapto secreto ignoran su origen y cómo entró a ser parte de la escatología evangélica. No existe una historia real del rapto secreto antes del año 1830. Aunque los dispensacionalistas tratan de justificarlo apelando a una enseñanza apócrifa que apareció en el siglo VII y que se atribuye a un monje ortodoxo del siglo IV, llamado Efraín de Nisiris, por allá del año 373. Él dice que los santos y electos serán congregados antes de la tribulación y llevados al Señor para que no vean la confusión que está por venir. Este texto es espurio y además no existe ninguna evidencia histórica documentada que los cristianos durante los primeros 5 siglos tenían una creencia del rapto secreto tal como le enseñan los dispensacionalistas. Mira qué interesante. O sea, esta doctrina no es antigua, esta doctrina es nueva, no tiene mucho tiempo. Ahora, vamos a ver quién fue el que difundió esta doctrina, quién es el padre de esta doctrina, ¿sí? Pero los que creen en el rapto secreto dicen que antes de que Cristo venga por segunda vez, ya, robará su pueblo, vendrá en un rapto y los llevará. Y habrá 7 años de tribulación. Y se dará oportunidad para los que no tuvieron esa oportunidad de arrepentirse. Habrá 7 años más. Y ahí recién Cristo vendrá por segunda vez. ¿Hasta dónde ha llegado esta enseñanza? Que sin darse cuenta ponen una fecha a partir del rapto, supuesto rapto secreto, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿sí?
Supongamos que el rapto ocurre en el 2027. Entonces, indirectamente están poniendo una fecha al decir que 7 años más tarde será la segunda venida de Cristo, que sería en el 2034. O sea, es una completa y mentira doctrina. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo nadie sabe ni el día ni la hora. Su origen fue gracias a un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera. Francisco Rivera nació en el año 1537 y murió en el año 1591, quien durante los días de la Reforma, él enseñaba que todos los eventos del libro de Apocalipsis tendrían un lugar literal durante 3 años y medio del reinado del Anticristo, allá en el mismo fin de la era. Así Rivera colocó el fundamento del sistema de interpretación profética del rapto secreto. Y ahí no queda todo, porque en el año 1590 se publicó un comentario sobre el Apocalipsis de 500 páginas, como una contrainterpretación a la opinión predominante entre los protestantes que identifican al papado como el anticristo. Todos sabemos que el anticristo es Roma papal, ¿sí? Rivera aplicó todo el libro del Apocalipsis, pero los primeros capítulos al fin del tiempo y no a la historia de la iglesia. El resto se limita a un periodo futuro de 3 años y medios, literales, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Ahí está. Ahora, después de que él muera, aparece Manuel de Lacunza. Manuel de Lacunza es otro jesuita, ya que él nació en el año 1731 y murió en el año 1801. Como lo dije hace un momento, Manuel de Lacunza fue un jesuita de Chile. Escribió un manuscrito en español titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Y ahí no queda el asunto, porque él se ocultó bajo un seudónimo de Juan Josafat Rabino ben Ezra en el año 1791. Lacunza escribió bajo un nombre judío para ocultar el hecho de que él era católico. Ya creo que ya más o menos vas imaginando de dónde surge esta doctrina. Con el fin de dar a su obra una mejor aceptación en el protestantismo. Su objetivo principal es que era también un defensor del futurismo. Lacunza deliberadamente trató de aliviar la presión sobre el papado al proponer que el anticristo estaba todavía lejos en el futuro. Su manuscrito fue publicado en Londres, España, México, París, entre los años 1811 y 1826. Estamos viendo dónde se originó. Ahora, tiempo después aparece otro personaje llamado Edward Irving. En el año 1828, sus reuniones al aire libre en Escocia atrajo una multitud de 10,000 personas. Su iglesia en Londres sentó millares de personas que llenaba semana tras semana con el pueblo extraído de los círculos más brillantes e influyentes de la sociedad. Y déjame decirte que Irving descubrió el libro de Lacunza, y estaba profundamente conmovido. Y tú sabes de qué estoy hablando. El libro trataba acerca del rapto secreto de los santos. Ahora, más tarde aparece un personaje que muchos van a reconocer. Su nombre es John Nelson Darby. ¿Quién es John Nelson Darby? Nació en el año 1800 y murió en el año 1882. Él es conocido como el padre del dispensacionalismo.
Ya, Darwin visitó posteriormente varias veces los Estados Unidos entre los años 1859 y 1874, donde se aceptó su teología futurista fácilmente, donde donde la principal joya, la corona de esa teología, es el rapto secreto. Y así fue como el dispensacionalismo fue el responsable de la amplia difusión de los principios de la nueva doctrina pretribulacionaria alrededor de los años 1830 a través de su ministerio en el movimiento de los hermanos Plymouth. La doctrina pronto se extendió a América y fue ampliamente popularizada por la Biblia de referencia Scofield. Mira qué interesante. Yo no sé cuántos de los que están escuchando tienen esta Biblia Scofield. Es que esta Biblia está repleta de esta doctrina. Y su autor, que nació en el año 1843 y murió en el año 1921, Cyrus Scofield Ingerson, ¿ya? En el año 1909, publicó la primera edición de su famosa Biblia de referencia Scofield. En las notas de pie, Scofield inyectó grandes dosis del líquido del futurismo, que también se encuentra en los escritos de Darby y Rivera. La Biblia Scofield fue una pieza fundamental para establecer firmemente la interpretación jesuita futurista inspirado en las escuelas protestantes de la Biblia de los Estados Unidos. ¡Wow! Mira, hemos visto ahorita dónde se fundamentó, dónde inició esta doctrina del rapto secreto. Ni siquiera es una doctrina evangélica, sino esto es una doctrina católica, sacada de la misma Iglesia Católica, hecho por jesuitas, pero que con el paso del tiempo los evangélicos fueron trayéndolo para ellos mismos. Y con el padre del dispensacionalismo, ya, que es John Nelson Darwin, que él promovió aún más esta falsa doctrina. Pero ahora vamos a ver en la palabra de Dios si realmente, como ellos dicen, que Jesús viene a robar a su pueblo. Pero vamos a ver ahora qué es lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10 en la traducción Nueva Versión Internacional o en la Reina Valera 1960 o 95. Sí, pero en esta ocasión voy a leer yo la Nueva Versión Internacional. Dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién es el único que nos da vida? Jesús. ¿Quién viene a robar? El ladrón. Y el ladrón en este mundo es el diablo. Como decía al comienzo del video, ellos usan este pasaje de Daniel 9:27 para decir que habrá una semana, porque ellos, las 70 semanas de Daniel, 69 semanas es para el pueblo de Israel, pero la última semana lo trasladan para el tiempo del fin. Entonces, ellos dicen que la última semana todavía no se ha cumplido, pero que está por cumplirse, como ya lo dije al principio, 7 años de tribulación supuestamente, cuando ya esa profecía ya se cumplió. Justo tengo un video explicando de las 70 semanas de Daniel. Si gustas puedes ir a revisarlo. Ahora, los textos que ellos normalmente usan para malinterpretar y que dicen que habrá un rapto secreto es Primera de Tesalonicenses 4:17, donde dice: luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ellos usan esta palabra arrebatados. Ahí está. Seremos arrebatados, seremos robados. Cristo raptará a su iglesia. Pero déjame decirte que esto no es así, porque tenemos que leer este pasaje dentro de su contexto. El libro de Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 13, habla que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Desde el versículo 13 hasta el 17 habla. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica estaban tristes porque habían muerto sus seres queridos. Y Pablo les dice que ellos están ahorita durmiendo, descansando. Entonces, el versículo 15 dice lo siguiente. Vamos a leer ahora el contexto. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo? O sea, que no nos adelantaremos a los que están muertos. No nos vamos a adelantar. Y el versículo 16 da el contexto de lo que dice el versículo 17. Porque no es secreto. Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Estás fijándote lo que dice? Primero encontramos aquí que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. Pregunto, cuando un militar grita con un voz de comando, no se escucha en un lugar limitado, sino que se escucha lejos. Ahora imagínate cómo se escucha la trompeta. Si la trompeta en esta tierra se escucha a larga distancia, ahora imagina cómo se escuchará la trompeta celestial, la trompeta de Dios. Piensa por un momento. Compara la trompeta de este mundo con la trompeta de Dios. La trompeta de Dios será audible para todo el mundo, no para un grupo de personas. No es que será secreto, no es que solo un grupito lo escuchará, no. Todo el mundo lo escuchará. Incluso dice que los muertos van a resucitar primero. ¿Qué está diciendo esto? Que la segunda venida y la resurrección de los muertos es un mismo evento. Y ahí no acaba el asunto. ¿Por qué? Porque ya hemos leído Primera de Tesalonicenses 4:17 en la versión Reina Valera. Ahora vamos a leer en otra versión para entender lo que está diciendo. La versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados. ¿Qué está diciendo? Que subiremos a las nubes. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ahí está. Yo creo que este es un texto claro que nos está diciendo. Esta versión me gusta porque desmiente la doctrina del rapto secreto. Ahora, también usan el siguiente texto, Daniel capítulo 12, versículo 1. Solo el versículo 1, pero nosotros vamos a leer el versículo 2 también, para entender en su contexto. Y fíjate lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempos de angustia,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Libertado. Y ellos dicen, aquí está, Dios libertará a su pueblo. Los llevará antes de que aparezca la tribulación. Pero aquí dice bien claro que serán tiempos de angustia. Primero habla el tiempo de angustia. No es que habla que Cristo robará o quitará, no. Aquí está hablando claro que protegerá, que nos librará de las plagas que van a atacar al mundo. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo esto ocurrirá? ¿Cuándo resucitarán unos para vida eterna? Cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, en otras palabras, el contexto es claro lo que dice. Aquí está hablando, obviamente, de la segunda venida de Cristo. Será libertado de la opresión. El pueblo de Dios será libertado cuando Cristo venga por segunda vez. No antes. No antes. Otro texto que malinterpretan lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 42. Mateo, capítulo 24 y versículo 40 al 42. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero aquí es tan simple, porque no está hablando de ningún rapto. Si tú te fijas en el contexto, está hablando incluso como en los días de Noé, así estarán comiendo y bebiendo y dándose en fiesta, en casamiento, todo, etc. Entonces, cuando dice, uno será tomado para vida eterna, pero el otro será dejado, ¿para qué? Significa simplemente que todos no están preparados para la segunda venida de Cristo. No todos están preparados. Otros sí están preparados, mientras que otros no están preparados. Por eso, lo que debemos hacer es cada día estar preparados para la segunda venida de Cristo, para resistir en el momento de la prueba cuando llegue la tribulación. Ahora, te voy a mostrar otro texto donde también habla que la iglesia tiene que pasar la tribulación. Y lo encontramos ahí mismo, en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Fíjate lo que dice. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. ¿Qué dice? Inmediatamente después de la tribulación, o gran tribulación, como quieras llamarlo. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y continúa diciendo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Nuevamente, aquí hace referencia a lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Con gran voz de trompeta. En el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4 dice, con trompeta de Dios. Continúa diciendo, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué les parece? Es muy interesante lo que dice la palabra de Dios. Es muy interesante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice que Jesús vendrá como ladrón. No está diciendo que Jesús es un ladrón o el Señor es un ladrón. No, está diciendo, como ladrón en la noche. Está haciendo como un símbolo de que Jesús vendrá cuando menos te lo esperas. O es que yo te pregunto, o es que el ladrón te avisa cuándo va a venir. No te avisa, porque si te avisara, entonces tú te preparas para cuando venga el ladrón, tú lo esperes y haya preparado. Pero aquí está hablando obviamente de la segunda venida de Cristo, es cuando menos te lo esperas. Eso que dicen que va a ocurrir un rapto y que Cristo va a robar a su pueblo y 7 años más de tribulación, entonces como di el ejemplo cuando estoy iniciando el video, pues están poniendo una fecha indirectamente. O sea, es como si de pronto, tengo 7 años para arrepentirme porque sé que Cristo va a venir 7 años de aquí 7 años. Y entonces mucha gente tal vez hará su vida como le dé la gana. Y cuando falte 1 año o 2 meses para la venida de Cristo, entonces ya me arrepiento. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica lo que esta doctrina que enseñan. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, mira, fíjate lo que dice. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos. Y presta atención a lo que dice aquí, por favor. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué está diciendo? Que de la misma forma como se fue, de la misma forma volverá. Porque si realmente habría un rapto secreto, entonces los ángeles dirían más o menos algo así. Están viendo que se está yendo, entonces tranquilos, Cristo robará a su pueblo, habrá un rapto secreto. Los ángeles hubieran dicho, pero no dijeron, dice, así de la misma forma como se fue, de la misma forma vendrá, pero ya no vendrá solo, sino vendrá con millares de ángeles. Millares de ángeles. Entonces, con este versículo, la doctrina del rapto secreto queda en la nada. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. No dice solo un grupito le verá, todo ojo. O no dice que es solo un grupo, sino todo ojo. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y un texto donde Jesús nos protegerá de en medio de la tribulación, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Mira, aquí hay 2 puntos importantes. Dice, te guardaré, no dice te quitaré o te sacaré, dice te guardaré. La palabra guardar es respaldar, proteger, cuidar. Y es más, el otro punto también dice, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Seremos probados, los hijos de Dios vamos a ser probados, vamos a tener que padecer por causa del Evangelio.
porque el anticristo, que es Roma papal, porque no es nada secreto, se levantará y tomará el poder de este mundo, ¿ya? Y tratará de acabar con los fieles hijos de Dios, con los fieles hijos de Dios. Entonces, queridos amigos, esta doctrina del rapto secreto no es más que un simple engaño, que si tú no estudias la palabra de Dios con dedicación y con la ayuda de Dios, vas a ser engañado. Sí, porque el libro de Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Esta es una clara evidencia de que los hijos de Dios siempre han sido perseguidos. Los profetas, los hijos de Dios siempre fueron asesinados. Incluso los 3 amigos de Daniel fueron llevados al horno de fuego, pero Dios los protegió de en medio del fuego, los libertó. Incluso hubo una época del año 538 al año 1798 donde los cristianos tuvieron que dar la vida por Jesús. Los únicos que fueron llevados al cielo fueron Enoc, Elías y Moisés, que después de morir resucitó. Elías fue llevado a la vista de su discípulo, no fue raptado. Entonces, queridos amigos, yo creo que si estudiamos más la Biblia, vamos a llegar a entender y así no seremos engañados. Yo quiero invitarte a que tú te prepares para la segunda venida de Cristo. Que no vivas más en el engaño pensando que hay un rapto secreto, que Cristo vendrá a robar a su pueblo. No. La iglesia de Dios tiene que pasar la tribulación para ser probado nuestra fe, para realmente saber si amamos a Dios de todo corazón y que si estamos dispuestos a dar la vida por Él. Ahí se sabrá realmente quiénes aman a Dios con su propia vida. ¿Podemos hacer una oración para terminar? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, prepáranos para el encuentro que tendremos contigo cuando vengas por segunda vez, y que cuando llegue la persecución, el decreto de muerte para los hijos de Dios, podamos estar firmes en ti y soportar cualquier cosa que se nos venga. Por favor, Padre, ayúdanos y guíanos cada día de nuestras vidas y ayúdanos a serte fiel en lo más mínimo. Te lo imploro y también te suplico que bendigas a las personas que están escuchando este mensaje y que tú los puedas bendecir en su hogar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por participar de este video y quiero invitarte a que te suscribas, des like a este video y puedas activar la campanita para que pueda llegarte más notificaciones cuando suba un nuevo video, cuando Dios lo permita y puedas tú ver las enseñanzas que Dios nos va a traer a lo largo de este tiempo. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.